¿Cuál fue la experiencia más loca que viviste? Fue literalmente cruzar un continente entero para descubrir qué es lo que había aquí y para autoconocerme. Me vine desde Irlanda hasta Argentina. Literalmente dejé a mis amigos, dejé de estudiar los estudios que estaba estudiando, me puse a trabajar, dejé a mi familia para entender esto. Tuve una infancia que fue buena, fue feliz, pero como que tuve muchos eventos, como que tuve diferentes experiencias negativas que me fueron condicionando y que me fueron llevando a un sistema de pensamiento que lo único que me generaba era sufrimiento. Y no entendía qué es lo que me pasaba. Creencias limitantes, insuficiencia, no merecimiento, culpa. Entonces eso me llevó a literalmente estar destruyéndome a mí mismo, emborrachándome, drogas, persiguiendo a las mujeres, con gente que no me valoraba. Y llegó un punto que me dolía más seguir en esa situación que cambiar. Entonces toqué a fondo, no entendía nada, solamente entendía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo o si seguía haciendo el caso a mi mente en aquel entonces, iba a seguir repitiendo los mismos patrones y iba a seguir sufriendo. Entonces justamente eso fue lo que me llevó a querer cambiar. Fue cuando decidí irme a otro país, me fui a Irlanda, donde empecé a comprender por qué me pasaba lo que pasaba. Por ejemplo, de pequeño mi padre me abandonó, no marcaba límites, era como un hombre muy femenino aquel entonces. También comprendí hace muy poco tiempo que tú puedes sufrir abandono de mamá o de papá sin que ellos se vayan explícitamente de casa. Por ejemplo, si te invalidan emocionalmente, si no te dan ese amor o esa presencia, eso también puede suponer una herida de abandono en ti, ¿no? Me costaba un montón marcar límites, mostrar mis intenciones, entonces siempre me rechazaban las mujeres, me sentía insuficiente, tenía como una herida en cuanto a las habilidades sociales, ¿no? No sabía cómo conquistar a una mujer, no sabía cómo ligar incluso. Y la gente no me respetaba, no me hacía respetar. Era como que emocionalmente estaba jodido, no sabía qué me pasaba. Autoconocimiento, quedar solo, empezar a tomar acción masiva, invertir en diferentes formaciones de desarrollo personal, seducción, habilidades sociales. Es un país que en cuanto al clima hace siempre mucho frío y mucha lluvia. Entonces me acuerdo que estaba por noviembre y me acuerdo que en Argentina había un evento de emprendimiento. Me acuerdo que había conocido a diferentes argentinos en las formaciones que había hecho y además era verano en Argentina. Entonces me lancé para Argentina para seguir creciendo, seguir autoconociéndome y rodearme del contexto adecuado para poder evolucionar, porque entiendo también que el contexto es algo súper importante. Entonces a día de hoy Bryce es coach de seducción en redes sociales y ayudo a los hombres a poder atraer a las mujeres de sus sueños. Cuanto más incomodidad, más crecimiento. Entonces yo, cuando me fui a Irlanda, me ponía muy incómodo y me ponía a interactuar en la calle con mujeres, y con hombres también, pero más con mujeres. Me hizo como mejorar mi confianza, quitar ese miedo al rechazo, ese miedo al que van a pensar, sentirme como más libre internamente, porque si tú tienes miedo al rechazo y tienes miedo al que irán, no te vas a sentir libre. Cuando tú te empiezas a sentir libre internamente, empiezas a comportarte como en realidad te quieres comportar. Y cuando tú te empiezas a comportar como en realidad te quieres comportar, ahí es cuando empiezas a ser fiel a ti mismo. Y no hay nada mejor que eso. Y desde ese lugar vas a estar en control de las conversaciones. Y lo que más me sirvió para mejorar mi comunicación, aparte de ponerme incómodo y hablar con gente desconocida, fue empezar mi marca personal y empezar a aportar valor de una forma genuina en base a mi experiencia y hacer vídeos diarios. Eso es algo que te desarrolla mucho la habilidad de la comunicación y te hace poder bajar las ideas mucho mejor y poder expresarlas como tú quieres realmente. ¿Te pasó de sentirte infeliz a pesar de estar logrando resultados? Salí con diferentes mujeres, pero que aún había un vacío en mí. Y eso era porque no tenía sanado mi parte familiar, que siento que es lo más importante, mamá y papá. De dónde viene todo. Al final nos comportamos o adquirimos las creencias y comportamientos de papá y mamá, que son las personas más importantes de nuestra vida, y como al final nos acabamos relacionando con las otras personas, es como nos relacionamos con ellos, ¿no? Entonces yo tenía mucho conflicto con mi madre, me acuerdo, cuando me fui a Irlanda, y hasta que llegué aquí a Argentina como que no lo pude sanar realmente. Entonces yo iba mucho desde el conflicto, desde el tener que demostrar algo a mi familia, desde el juicio, porque somos seres humanos y metemos juicios, y yo inconscientemente metía juicio en mi madre. Entonces era como que me alejaba de mi madre, como que tenía un rencor, tenía una resistencia, un conflicto con mi mamá, y eso era algo que me mantenía en el conflicto interno y no sentirme suficiente, no sentirme vacío, aunque tuviera relaciones con mujeres o aunque tuviera saliendo con mujeres que me gustaran. Entonces siento que cuando me vine aquí a Argentina fui a diferentes eventos, hicimos diferentes meditaciones de sanar a mamá y papá, fue como que me liberó internamente y me hizo conectar más conmigo mismo y sentirme mucho mejor. Sé que tuviste una etapa donde estuviste haciendo bromas en la calle. ¿Cómo fue que surgió eso y que te empezaste a animar como a meterte en todo esto? Yo me acuerdo de pequeño, en mi infancia, siempre como de pequeño siempre veía muchas bromas de cámara oculta. Era algo que me hacía reír, ¿no? Estaba en mi casa y como que me hacían gracia y siempre decía, bueno, yo quiero hacer eso, no sé qué. Pero nunca me animaba. También vivía en un pueblo muy chiquito y también había mucho miedo al que dirán. La gente como que no tenía tanta conciencia, no estaba tan desarrollada. Entonces era como allí mucho más raro hacerlo. Entonces era como que me sentía muy cohibido por el entorno o por el contexto en el que estaba. Entonces yo después, cuando me fui a un pueblo más grande, empecé a estudiar informática. Y en ese primer año que estudié informática había un Erasmus que fue a Irlanda. O sea, yo me fui a Irlanda 2 veces en mi vida. La primera fue de Erasmus. Pude cambiar por cierto momento, por 2 meses, mi identidad porque no me identificaba con lo que quería que era. Entonces como que me di el permiso de hacer cosas que antes no hacía. Entonces como que de repente empecé a adquirir diferentes resultados, ya sea con mujeres, de fiesta, que esto, que lo otro, y me sentía como mucho mejor conmigo mismo, ¿no? Desde ese momento que me fui con un amigo que también estaba mucho en el crecimiento, fue como que él me ayudó como a querer que podía hacer algo porque yo tenía la creencia de que yo no podía.
Claro. Por donde nací, como que yo era así y no podía hacer nada más. Entonces me acuerdo que dije, ok, quiero hacer bromas de cámara oculta. Entonces yo en Irlanda como que hice ciertos vídeos en el tren y así gritando por la calle. Sí. Entonces dije, hostia, puedo hacerlo, creo que se me da bien. Y cuando regresé a España, como yo ya no estaba con mi familia, sino que había agarrado piso con 2 amigos más en una ciudad más grande, como que me di el permiso de empezar a hacer bromas de cámara oculta. Y de repente empezaba a grabar a gente por la calle, hacía bromas, me hice conocido, me hice famoso allí, agarré como 50.000 seguidores en TikTok, la gente me conocía, me pedía fotos por la calle y es algo como que a mí me gustaba. O sea, mi ego se inflaba porque como toda esa infancia fue insuficiencia, fue reprimir, fue como que las bromas, como que me inflaron el ego en cierto sentido, porque el ego se infla a través del acumular y del recibir, y como que recibía mucha validación de repente y me sentía bien conmigo mismo. Es como, hostia, la gente me ama, me aceptan. Como que me gustaba sentirme aceptado por otras personas. Y eso fue como durante 5 o 6 meses que hacía bromas. Me sentía bien, pero después me di cuenta que realmente no era algo como que estaba aportando a la sociedad. Sentía que había algo más que yo podía aportar. Por todo lo que viví, por mis dolores, sentía que podía ayudar a otras personas a vencer esa timidez, a transformarse internamente, a elevar su nivel de conciencia, a elevar su autoconcepto, a sentirse más merecedores. Entonces fue cuando decidí irme a Irlanda y cambiar. ¿Cuál fue como la experiencia más loca que has tenido con una mujer? O algo así que Aquí la gente no se lo pueda creer. Aquí Sí, creo que sí, se sí. censura, ¿eh? Y yo creo que fue aquí en Argentina. Ok, pero para darnos un poco de contexto. Lo más loca. Algo que te haya pasado que yo creo que el promedio de las personas no puedan creer. Conocí a una chica y a los 30 minutos cogérmela en el baño de un hotel. Y la oportunidad más grande que te ha abierto, las habilidades sociales, la seducción, el desarrollo personal. Crear un contexto de personas de alto valor, emprender, porque si tú tienes miedo al rechazo, al que dirán, te va a costar un montón abrir marca personal, te va a costar un montón emprender algún emprendimiento y poder salir con chicas que me gustan. Bien. ¿Qué es lo que más valora Bryce Díaz en su vida? Yo creo que el ayudar a las personas. Tengo una percepción de que sufrí mucho en mi infancia, no me gusta, como que me sale mucho dar y aportar valor porque sé lo que es sufrir, sé lo que es no sentirse suficientes. Entonces, cuando yo ayudo a personas, a mis alumnos, por ejemplo, les estoy ayudando también, es como que me gusta un montón y eso es algo que valoro mucho. Al final, el tiempo es lo que más valoramos los seres humanos, yo creo. ¿A quién le das tu tiempo? O sea, me gusta mucho ayudar a mis alumnos y ayudar a gente a que trasciendan sus miedos, se sientan mucho más con ellos mismos, pero al final siento que lo que más busco es la paz. Entonces, lo que más trato de dejar es a gente que no me aporta. Bien. Cuido mucho el contexto con el que me rodea. Entonces, lo que más valoro también son las personas que me rodean. ¿Qué dirías o cómo sentís que era tu contexto anteriormente y cómo crees que es ahora y también o sea, cómo era tu contexto anteriormente? Nací como en una aldea muy chiquitita, en un pueblo muy chiquito. Yo siento que como que la gente era como muy inconsciente. Estaban todo el tiempo metiendo juicios, criticando a los demás, ¿no? El contexto que tenía antes era un contexto con creencias limitantes. Me limitaba el crecimiento. Sentía que el crecimiento era limitado y como que no entendía qué es lo que me pasaba. ¿Qué es como lo que te llevas de estos 2 viajes, de Irlanda y de acá en Argentina? Me llevo el cambio interno, mirar adentro, porque mucha gente como que quiere cambiar algo externo y piensa que la corrección está en lo externo, pero en realidad el querer corregir algo externo es porque hay algo en ti que está mal. Si algo te afecta externamente, tienes que mirar adentro. ¿Por qué me afecta eso? Entonces siento que lo más importante es mirar adentro para tú poder crecer tanto que literalmente tu contexto se transforme por tu crecimiento. Si tú quieres arreglar algo externo, la mejor cosa que te puedes hacer es crecer internamente. Entonces siento que lo que más me llevo es entender que cuanto yo más crezca, más voy a poder ayudar a otras personas. Me imagino que en el primer momento que arrancaste a trabajar la parte de tus habilidades sociales, de tu parte con las mujeres, fue como por algo superficial, ¿no? De querer estar con una chica que te guste mucho o lo que sea, pero ¿cómo fue cambiando esa forma de ver como la seducción? Claro, antes siento que fue más por deseo, querer algo que no tengo, por carencia. Quiero esto, es deseo. Cuanto tú más quieres algo, también más lo estás alejando. Porque el hecho de querer algo, inconscientemente lo que estás haciendo es que no lo tienes y lo necesitas. Porque creía que yo era insuficiente y tenía que tener algo externo para ser suficiente. Y lo hacía incluso, practicaba las habilidades sociales reafirmando mi insuficiencia a través de la acción. Tenía que tomar mucha acción, tenía que estar todo el tiempo encarando mujeres, practicando los sociales, porque si no lo hacía era insuficiente. Entonces era una forma de reafirmar mi carencia y mi insuficiencia a través de tomar acción masiva, porque si no, no soy suficiente. Ahora es como yo ya sé lo que soy. Yo soy suficiente, no hace falta que esté todo el tiempo practicando. Simplemente en mis tiempos libres, cuando tengo oportunidades o cuando veo la oportunidad, voy y la hago y la aprovecho. También al principio es algo que como que me ayudó a desarrollar estas habilidades, pero antes era como más superficial de tratar de convencerlo o voltear la conversación o tratar de hacer algo para seducirla, ¿no? Primero te seduces a ti mismo, te sientes suficiente y desde ese lugar, sin esperar ningún resultado, sin esperar nada de ella, simplemente ir a aportar un buen momento y desapegado totalmente del resultado, vas a hacerlo desde un lugar de sentirte suficiente y merecedor y que ya eres atractivo. No tener que ser algo para ser atractivo, sino que ya lo soy. ¿Qué opinas de la seducción antigua? La seducción de libros, aplicar A más B más C, tipo abridores,
como tipo frases de frases, no sé si mystery. O sea, ¿no? nunca me leí libros de seducción. Yo aprendí viendo a Álvaro Reyes y también a Matías Laca. Hace 2 años o incluso antes de empezar la pluma de Cámara Oculta, me había vídeos de seducción y como que decía, ok, ¿qué frase tengo que decir, no? Frase, no sé qué, no sé cuánto. Veía frases, pero pues nunca aplicaba porque era un cagón. Claro, claro. Yo simplemente quería como tomar acción para trascender esos miedos. Entender más a las mujeres y poder salir de mi zona de confort. Ok. Y hermano, por último, un mensaje que quieras dar a la cámara, a todas las personas que nos están mirando. Lo más importante siempre no es lo externo, es lo interno. Es elevar tu autoconcepto, es elevar tu nivel de conciencia. Cuanto más eleves tu nivel de conciencia, más vas a autoconocerte a ti mismo, entender qué es lo que hay en tu mente, que es justamente de dónde vienen tus resultados. O sea, tus resultados vienen de tus acciones de tu programación mental, y tu programación mental es inconsciente. Entonces, cuando tú elevas tu nivel de conciencia, empiezas a hacer consciente de lo inconsciente y a poder transformarte tú internamente para poder entenderte y poder sentirte en paz y dejar de sufrir. Entonces, siento que lo más importante que debería hacer cada uno es mirar adentro, porque como es adentro es afuera. Y cuando tú eres capaz de mirar adentro y crecer internamente, tus resultados se van a multiplicar. Buenísimo, hermano. Muchísimas gracias, pa.